Mi esposa creía tener el plan perfecto. Tenía una tarjeta de crédito secreta. Un apartamento oculto. Un hombre con el que llevaba viéndose 14 meses. Y una estrategia meticulosamente diseñada para llevarse a mi hija, quedarse con mi dinero y marcharse como si nada de aquello hubiera ocurrido. Creía estar 10 pasos por delante de mí. No tenía la menor idea de que yo llevaba meses observándola. No tenía idea de que tenía pruebas de absolutamente todo. Y, sobre todo, no tenía ni la más mínima sospecha de que, la mañana en que entró a su bufete de abogados sintiéndose completamente segura, un notificador judicial ya la estaba esperando en el vestíbulo. Pero déjame retroceder al principio. Al instante en que encontré la pequeña cosa que olvidó ocultar. Fue un recibo. $47. Un bar de vinos llamado Meridian. Martes por la noche. Arrugado en el fondo del bolsillo de su chaqueta. Yo estaba lavando la ropa. Mi esposa, Clyde, dormía arriba. Y yo permanecía en la lavandería mirando aquel pedazo de papel que me dejó el pecho completamente inmóvil. Porque ese martes por la noche, Clyde me había enviado un mensaje mientras yo estaba fuera por trabajo. Me quedaré hasta tarde en la oficina. No te preocupes por mí. Pensó que jamás vería ese recibo. Le tomé una foto. Lo devolví exactamente al lugar donde lo había encontrado. No dije nada. Y sonreí cuando me besó de buenas noches. Pero lo que hice después, jamás lo vio venir. Esto es lo que debes saber sobre mí. Mi nombre es Marcus. Soy auditor. Mi trabajo consiste, básicamente, en encontrar el número que no encaja. La transacción que alguien espera que pases por alto. He descubierto fraudes millonarios porque alguien cometió un pequeño error y asumió que nadie estaba mirando. Mi esposa acababa de cometer su primer pequeño error. Y ahora yo estaba mirando. No la confronté. No revisé su teléfono mientras dormía. Hice lo que siempre hago. Observé. Reuní pruebas. Esperé. En 2 semanas tenía una lista que me revolvía el estómago. Y apenas estaba empezando. Su teléfono ya no se separaba de su mano. Comenzó a ir al gimnasio los jueves por la mañana, algo que jamás había hecho en 11 años de matrimonio. Empezó a arreglarse el cabello con esmero antes del trabajo, incluso en días en que no tenía nada importante programado. Pequeños detalles. Cosas que un marido distraído jamás notaría. Yo estaba prestando atención. Abrí una hoja de cálculo y empecé a registrar todo, fechas, horas, lo que decía que haría y dónde estaba realmente. Las emociones te llevan a cometer estupideces. Los hechos ganan. 3 semanas después, soltó una información durante la cena como si no significara nada. Dijo que el sábado tenía un seminario de trabajo en el centro. El bufete había reservado una habitación de hotel, así que no hacía falta conducir de regreso tarde por la noche. Me sonrió al otro lado de la mesa. Yo le devolví la sonrisa. Y el sábado por la mañana la seguí. Encontré su coche en el estacionamiento del hotel. 3er piso. Justo al lado de un Mercedes plateado que jamás había visto. Me quedé sentado en mi coche mirándolo. Mis manos estaban firmes. Mi mente ya estaba trabajando. Fotografié ambos coches. Ambas matrículas. Me fui con absoluta calma. Luego llamé a un investigador privado llamado Marcus Webb. Sin rodeos. Necesito saber quién es el dueño de un Mercedes plateado, le dije. Me devolvió la llamada a la mañana siguiente. Contesté al primer timbrazo. Lo que me dijo me dejó helado. El coche pertenecía a Daniel Forsyth. 44 años. Socio en un bufete rival. Casado. 2 hijos. No era un joven compañero de trabajo. Ni un entrenador del gimnasio. Ni un viejo amigo. Era un socio. De su mismo mundo. Su misma edad. Su mismo nivel. Alguien que ella había elegido con absoluta deliberación. Contraté a Marcus para que lo siguiera y documentara todo. Lo que descubrió durante las 2 semanas siguientes fue peor. De lo que imaginaba. Pero lo peor no fueron las fotos. Lo peor fue lo que encontré escondido en nuestra propia cuenta bancaria. Una tarjeta de crédito que yo no sabía que existía. Clyde la había abierto 14 meses antes. Los estados de cuenta se enviaban a su oficina, no a nuestra casa. La había ocultado desde el principio. Revisé cada registro. Esa tarjeta pagó un apartamento alquilado. Cenas costosas. Regalos.
Y un viaje completo de fin de semana a un resort en Asheville que ella me había dicho que era un retiro obligatorio de trabajo. 14 meses. Había vivido 2 vidas durante 14 meses, sentándose frente a mí cada mañana en la misma mesa del desayuno. Me recliné y dejé que aquello se asentara. Luego tomé el teléfono y llamé a mi abogado de divorcios. Y le dije que se preparara. Mi abogado, Franklin, escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, pronunció una sola frase que anoté de inmediato. Ella ocultó dinero del matrimonio para financiar su aventura. El tribunal se toma eso muy en serio. Entonces hice la única pregunta que realmente me importaba. ¿Qué pasará con mi hija? Nora tiene 9 años. Ama el océano. Es lo mejor de mi vida. Y no existía ningún escenario en el que yo fuera a perderla. Franklin dijo que si quería que Nora viviera conmigo, tenía que demostrar que yo ya era el padre más presente. No con palabras. Con registros. Así que me convertí en ese padre, sobre el papel. Cada recogida en la escuela. Cada visita médica. Cada clase de océano del sábado. Registrado, firmado y fechado. ¿Y en casa? Actué como si nada ocurriera. Preparaba la cena. Reía con sus bromas. Le tomaba la mano en el sofá mientras veíamos televisión. Me convertí en el marido perfecto, mientras construía el caso para terminar mi matrimonio. Hubo un domingo por la mañana que casi me quebró. Claire estaba sentada en la mesa de la cocina con su café. La luz del sol detrás de ella. Leyendo un libro. Levantó la mirada y sonrió. Caminé hasta ella y la tomé. Por un instante quise decirlo todo. Lo sé todo. Tengo pruebas de todo. Dime por qué. Solté su mano. Fui a prepararme café. Guardé silencio. 3 semanas más, me dije. Solo 3 semanas más. Entonces el investigador me envió algo que no le había pedido. Algo que cambió todo. Una grabación de audio. Habían estado hablando afuera del apartamento un sábado. Estaba lo bastante cerca. Me senté solo en el coche y presioné reproducir. La voz de Claire salió por el altavoz. Calmada. Profesional. Como si planeara una agenda de trabajo. Dijo que la situación con nuestra hija era la parte complicada. Dijo que yo viajaba demasiado para ser el padre principal. Dijo que, cuando el momento fuera adecuado, iniciaría la conversación conmigo. Dijo que éramos personas civilizadas. Que no sería una guerra. Tenía un calendario. Una estrategia completa de salida. Ya había decidido cuándo irse, cómo irse y qué se llevaría. Mientras yo cocinaba su cena cada noche. Mientras arropaba a nuestra hija antes de dormir. Mis manos estaban completamente firmes cuando reenvié la grabación a mi abogado. Escribí 4 palabras. Es hora. Hazlo. Viernes por la mañana. Le dije a Claire que tenía un viaje de trabajo a Chicago. La besé en la puerta. Sonreí. Le dije que la llamaría al aterrizar. Di la vuelta a la manzana y estacioné. A las 9:20 de la mañana, un notificador judicial entró en su bufete. Encontró a Claire en el vestíbulo. Le entregó los papeles de divorcio frente a sus colegas. Mi teléfono vibró a las 9:31. Notificada. Observé cómo empezaban a llegar las llamadas perdidas. 1, 2, 3, 4. Todas en menos de 10 minutos. Dejé que todas fueran al buzón de voz. Entonces llegó su mensaje. Marcus, ¿qué es esto? Llámame ahora mismo. Respondí con calma. Hablarás con mi abogado. La demanda incluye todo. La tarjeta secreta. Asheville. Todo. Guardé el teléfono en el bolsillo. Y fui a recoger a mi hija a la escuela. El tribunal estaba en silencio cuando la jueza comenzó a leer. El abogado de Claire llegó confiado. Dijo que la tarjeta secreta era un asunto privado. Que las fotos eran una invasión de privacidad. Que Claire era una madre devota y una abogada respetada. Mi abogado lo dejó terminar. Luego puso todo en el expediente. Las fotos. Los estados de cuenta. El falso retiro de trabajo. Los pagos del apartamento. Y finalmente, la grabación. La voz de Claire. Calmada. Calculadora. Planeando el divorcio. Planeando llevarse a Nora. Planeando llevarse el dinero. En sus propias palabras. La expresión de la jueza no cambió.
pero dejó de escribir. Miró directamente a Claire. La sala quedó completamente en silencio. Nadie se movió. La jueza congeló todas nuestras cuentas compartidas. Ordenó entregar de inmediato todos los registros financieros. Luego revisó el expediente de custodia. 6 semanas de recogidas escolares. Citas médicas. Actividades de fin de semana. Todo registrado. Todo firmado. Todo fechado. Levantó la vista. Custodia física principal, concedida al padre. Claire tendría visitas cada 2 fines de semana. Supervisadas durante los primeros 6 meses. Escuché a Claire exhalar con fuerza a mi lado. Su abogado le puso una mano en el brazo. Yo mantuve la mirada al frente. 4 meses después el divorcio se finalizó. Me quedé con la casa. Con las cuentas. Con mi hija. Claire se quedó con su coche, sus ahorros personales, unos $18,000 y las consecuencias de todas sus decisiones. Pero aquí es donde la historia toma un giro que nadie esperaba. La esposa de Daniel Forsyth no solo pidió el divorcio. Contrató al mismo investigador que yo. Resultó que Daniel ya había hecho esto antes. No una vez. 3. Mujeres distintas. Ciudades distintas. Su firma lo descubrió. No solo lo despidieron. Fue denunciado ante el Colegio de Abogados por usar recursos del bufete para sus aventuras. Su licencia fue suspendida. Un socio de 44 años en un prestigioso bufete. Acabado. En 4 meses. Meses después, estaba sentado al fondo de la clase de océano de Nora, viéndola identificar corales con su profesora. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Contesté. Marcus, dijo la voz de Claire, tranquila. Solo quería decirte algo. Hizo una pausa. Vi el expediente. Todos los registros. Cada recogida en la escuela. Cada cita médica. Cada sábado. Su voz se quebró levemente. No sabía que estabas prestando tanta atención. Luego dijo algo más. Le dije a Daniel que iba a dejarte porque nunca estabas realmente presente. Silencio. Me equivoqué. La línea se cortó. Levanté la vista. Nora sostenía un pedazo de coral y agitaba la mano para llamar mi atención. Le devolví el saludo. A veces la gente me pregunta si sigo enojado. La respuesta honesta es no. No pierdo tiempo odiando a alguien que me mostró exactamente quién era. Eso, aunque duela, es un regalo. Lo que pienso es esto. En algún momento de todo matrimonio, las personas dejan de verse realmente. Se acostumbran. Dejan de prestar atención. Claire eligió el secreto. Yo elegí la verdad. Y una de esas elecciones lo cuesta todo. La otra, te lo devuelve todo.